de esta computadora. Hola, hola a todos, y acá estamos muy emocionada por este encuentro con esta gran colega y amiga, Mines Pernuzzi, argentina, docente. Bueno, ella tiene un caudal de formación que es admirable, y esta vez organizamos este encuentro para abordar un tema desde la astrología que es sumamente interesante y terapéutico. Y en esta entrada, ¿no?, de los eclipses de Lilith en Cáncer, en cómo ver, vamos a ver una parte, es decir, dentro de este gran tema de la astrogenealogía, vamos a ver las memorias sistémicas del sistema familiar. Hola, Mines, gracias por estar. Hola, Corita, amiga hermosa, gracias por esta invitación. Acá estoy en tu sala disfrutando, me siento muy honrada de que me hayas abierto estas puertas, ya esta invitación que hace rato que me habías hecho, y acá estoy. Qué lindo, gracias, que sea para bien. Sí. Vamos a charlar un poco sobre astrogenealogía, que es esta rama de la astrología tan hermosa que nos permite ver la influencia de los ancestros hasta la 12 generación en nuestra carta astrológica, y entonces todo lo que nos aporta el alma del sistema familiar a lo que somos, ¿no? A lo que somos. Así que bueno, honrar eso, pedir permiso, antes de entrar vamos a pedir permiso a todos nuestros ancestros para que nos asistan, para que nos dejen, nos comuniquen y nos permitan decir lo que haya que decir, para bien de todos, ¿no? Para bien nuestro, para de los que escuchen, así que bueno, que sea ahí para bien. Sí, Mines, porque estamos en un momento justo en estos eclipses, con este nodo sur en Escorpio, y decía con Lilith en Cáncer, de darle voz. A mí Lilith siempre me habla de los excluidos, muchas veces del sistema, de aquellas voces que fueron calladas o que no tuvieron la oportunidad, o no sabemos. Entonces es un momento de reconciliarnos con nuestra historia, porque somos a partir de los que nos antecedieron. Bueno, te voy a dejar para que empieces a contarnos qué es la astrogenealogía y qué temas vas a tocar, como para que tengamos, aunque sea una data, porque por supuesto que en una charla no podemos aprender todo lo que lleva un tiempo considerable, para que podamos ahí revisar nuestra carta que nos sirva. Vale, genial. Bueno, la astrogenealogía es una rama de la astrología o una mirada que tiene la astrología, como decía antes, acerca de los ancestros, ¿no? Una mirada sistémica. Como nosotros somos un holograma del universo, pero a la vez no somos seres ahí que venimos flotando como una burbujita solo, sino que pertenecemos al alma del sistema familiar, que solo considerando 12 generaciones, que son las que aplican, porque también tenemos 12 casas en la carta astrológica, y eso estaríamos mirando 350 años para atrás. Esos ancestros, que serían los padres de los padres de los padres de los padres, son 4.094 personas, que son los quienes forman la red del alma de nuestro sistema familiar. Entonces, todas esas personas que estuvieron al servicio de la vida para nuestra vida deben ser honrados. Deben ser honrados por los esfuerzos, por los sacrificios, por las penas, por los amores, por todo lo que pasaron, por todos los que se murieron sin saber para qué la pasaron mal, porque nosotros tenemos la suerte de estar en este contexto, asistidos por Quirón desde que fue descubierto y nos trae todas las terapias sanadoras, de empezar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Él en la mitología fue el gran herido de los padres, y entonces es el que también nos trae todas estas terapias de revisión y de empezar a considerar y de tener tantas herramientas
para poder observar esto, ¿no? Y entonces la astrología, que también es un lenguaje simbólico para poder leernos en nuestra psicología y en el alma, también toma estas herramientas, ¿no? En 1990 empieza la astrología sistémica, pero quien en realidad ejerce un gran desarrollo en este estudio es el profesor Enzo de Paola, con quien yo me formé, una persona extraordinaria, la síntesis que puede hacer entre él es psicólogo, es constelador y es astrólogo, y entonces establece esta síntesis para poder mirar esto en la carta, y a la vez que desarrolla un método, que es el movimiento de las esferas internas, que permite constelar la carta astrológica, ¿no? con esferas, que son los planetas, y como en las constelaciones se usan unas maderitas, bueno, nosotros utilizamos unas esferas que son los planetas. Y así se fue desarrollando. Él es un gran investigador, un gran estudioso, y bueno, y la formación con él fue una cosa muy grande, para empezar a ver, para empezar a mirar. En esta oportunidad yo traje para trabajar el tema de las memorias sistémicas, ¿no? Y además, ¿para qué nos sirve mirarnos desde este lugar? Porque fíjate esto, ¿no? A mí también me gusta estudiar mitología, hace varios años que estudio mitología comparada, y la palabra memoria viene de Neme y de Nemósine, que era una titánide, hija de Gea y de Urano, ¿no? Que vivían en el Prado. Y que Zeus, entre todas sus artimañas de seducción, la seduce, porque él se permitió con todas. Y de esos encuentros, que fueron 9, nacieron las musas. Las musas son hijas de Nemósine y de Zeus. Y por ejemplo Clio, que es una de las más conocidas, es la musa de la historia, o Urania, que es la musa de la astrología, ¿no? La nuestra. Y todas las musas tienen a cuento algo vinculado con la memoria, ¿no? Como la historia, como la astrología, que es el registro del pasado en las estrellas. Y fíjate lo que cuentan los mitos, que ellas estaban siempre invitadas a los banquetes de los reyes, y que la fiesta no empezaba hasta que no aparecían las musas. Entonces esto, llevado a nuestra vida cotidiana, porque la mitología lo que hace justamente es mostrarnos cómo nos cuentan cosas trascendentes a través de relatos, cómo la historia tiene que estar presente para que empiece la fiesta, ¿no? Para poder revisar, para poder hacer esa revisión ahí. También Nemósine se dice que era un río que estaba en el Hades, enfrente de otro que es Leto, y que las almas, las almas de los muertos bebían de las aguas de Leto, que era el río del olvido, para no, en la próxima reencarnación, no recordar, que solo los iniciados tomaban agua del río Nemósine. Entonces esto también, ¿no? Cómo podemos traer los mitos acá para que nos capaciten un poco más, viste que la mitología es como el archivo, la gran biblioteca para que la astrología haga la tesis, vaya y estudie y haga la tesis. Y bueno, y entonces de esto, ¿no? La importancia de traer la memoria, ¿no? De los registros que se fueron quedando, y qué de eso me facilita mi vida, porque me entrega dones, y que de eso me complica porque me trae un embrollo, ¿no? Porque no es solamente que de la familia recibimos embrollos, también recibimos los dones. No es que los dones me lo baja el universo así a mí porque sí, es que también lo recibo del mismo lugar, ¿no? La vida se toma de los padres, del padre, de la madre, y de todos los que vinieron con todo, ¿no? Entonces eso también como está bueno preguntarse. Y cuando uno decide reescribir un guión, porque ese código de barra que me fue impuesto, qué sé yo, 5 rayitas finitas, 6, 7, 9, resulta 8, resulta que la raya 8 no me gusta y la quiero borrar y hacer otra para reescribir mi guión y hacer mi nuevo código de barras. Entonces pero primero tengo que mirar qué es eso lo que quiere decir y de dónde viene el obstáculo. Y teniendo en cuenta esto,
entre todas las cosas que podemos trabajar en una carta astrogenealógica, vamos en este caso a mirar los tipos de memorias. Que las memorias hacen referencia, son 4 tipos, hacen referencia a los 4 elementos que constituyen la materia, que son el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire y el elemento agua, en los que se agrupan los signos del zodíaco, y cuando los planetas ocupan los signos van dando por cantidad la cantidad de elementos que vamos a tener en predominancia o en ausencia también, ¿no? Sabemos que para poder estar equilibrados como seres humanos, necesitamos el equilibrio de los elementos. Cuando hay uno que falta, o cuando hay algo que es demasiado, entonces ahí hay algo que se desajusta, y entonces justamente es ahí a donde hay que ir a espiar, para ver qué hacer. Fíjate que la memoria fuego es una memoria ancestral primitiva, que se relaciona con los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, y en la memoria hace referencia, como es una energía yang, ¿no? Y hace referencia al linaje masculino. También se conecta con los tatarabuelos, con la sexta y con la séptima generación. Los representantes del sistema van a ser los hombres y la figura paterna sobre todo. Hay lealtades porque también desde la mirada sistémica podemos observar cuando hacemos lealtades, cuando hacemos implicancias, cuando tenemos un amor ciego, que no podemos no hacer eso, ¿no? Porque desde este lugar, digamos, de constelaciones, todos queremos pertenecer a los sistemas, y al sistema que sí o sí se quiere pertenecer es a la familia. Entonces, para sentir que uno es parte de ese árbol, hace cualquier cosa, desde el inconsciente, ¿no? Porque también recordemos que si bebimos de las aguas del Leto para olvidarnos lo de los ancestros o lo de las otras generaciones, eso quedó guardado en el inconsciente, pero lo tengo que ir a buscar como más detalladamente, a ver de dónde viene, ¿no? Como esta es la energía de fuego es una energía de la chispa, del incendio, del fuego, ¿no? Del que abre el camino, también es una lealtad hacia los perpetradores y hacia los agresores. Y tiene formas de expresarse como es la ira, el enojo, la rabia, ¿no? Eso es, Mines, cuando hay una preponderancia, por ejemplo, yo tendría que ir a buscar en la parte de mi linaje paterno, Sí. qué pasó. Estoy, para aclarar un poco, porque yo, desde mi desconocimiento también. Mi Sí. linaje paterno, cuando hay una preponderancia, qué pasó en guerras, a lo mejor qué pasó con situaciones de dominio territorial, porque el fuego es muy territorial, la vida como un lugar de afirmación, un lugar de acá estoy yo. Claro, Mm, claro, claro, fíjate que las tribus arman, para decir acá estoy, arman el fuego, ¿no? claro, Sí, claro, claro que bien, es eso. Ahora lo bien. vamos a ver con unos ejemplos que traje para cómo se calcula la cantidad de elementos, y algunos ejemplos como para que podamos ver a través de las biografías de personajes históricos, ¿no? Que los personajes públicos también nos prestan sus vidas para que podamos estudiar, así que también a ellos les agradecemos esto. Y Pero cuando sí, hay, una, porque esto, digamos, es preponderancia, a veces se puede hacer contando los planetas que en los distintos signos. Y cuando hay una carencia del elemento, cómo se vive a lo mejor, o qué puede implicar también dentro del linaje claro, paterno. eso también se llaman las memorias ausentes, ¿no? Las memorias ausentes. Entonces sí, siempre lo miramos desde, porque cuando hacemos digamos, la clasificación de los elementos, sabemos que fuego y aire son energías yang, y por lo tanto se corresponden con el principio masculino, por lo tanto se corresponden con el linaje masculino. Y la energía de tierra y de agua, que es energía yin, y energía de principio femenino, se va a corresponder con los linajes femeninos. Entonces lo vamos a poder observar, ya sea en ancestros y también cómo nosotros nos manifestamos a partir de eso.
¿no? Si yo soy perpetrador, o si tengo la característica de héroe, o de conquistador, o de emprendedor, ¿no? Porque también va a tener referencia con las características de los signos, ¿no? Aries es el emprendedor, es el batallador, es el conquistador, es el héroe. Y en estas características del héroe están todas las formas o del guerrero, todas las formas de ser el guerrero. El guerrero que dio batalla y que mató, al que lo mataron, al que desertó, al que quiso ir pero no lo dejaron, al que tuvo miedo, ¿no? Muchas formas de manifestar el arquetipo. Entonces esto también va a estar, se puede después observar, porque si bien esto hacemos un pantallazo general de los signos, de los planetas en los signos, pero después también vamos a ver en qué casas hace referencia, qué planetas son, quién de quién, porque también los planetas van a estar representando personas o personajes, desde qué lugares vienen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es el abuelo, si fue el tatarabuelo, si eso vino del padre de mi madre, ¿no? También, porque es linaje masculino, pero porque son los padres, pero también pueden estar tanto de un lado como del otro, no necesariamente linaje paterno, sino que es los hombres, la figura paterna, tanto de un linaje como del otro. ¿Sí? Las figuras masculinas de mi sistema familiar. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan seguir la voz del corazón, buscan reparar una injusticia, ¿no? Esto es lo que busca esto. ¿Y cuáles serían los asuntos o los embrollos del sistema que pudieron haber venido desde muy lejos, ¿no? Los extranjeros, los inmigrantes, el impulso para ir hacia adelante, los problemas para alcanzar la independencia, los héroes de guerra, los villanos, porque también el villano que sabiendo o sin saber, o queriendo o sin querer, que generó un dolor en el sistema, ¿no? Porque pensemos que en 300 años para atrás hubo perpetradores y perpetrados, y hubo de las dos, digamos, de las dos polaridades, de todas las cosas hubo cosas. Entonces, en función de a qué uno le hace, digamos, o con qué uno hace más resonancia, ¿no? También, como te decía, otorga también los talentos, porque no es solamente que te va a traer el embrollo, te da la capacidad de liderazgo, la creatividad, la destreza física, ¿no? Y esto, como también somos materia, nos va a afectar al cuerpo físico, y entonces vamos a tener ciertas predisposiciones a algunos síntomas. Por ejemplo, esto va a estar vinculado con el aparato digestivo, con la circulación sanguínea, con el corazón, con los músculos, con las piernas, ¿no? Entonces, también, porque hay distintos estudios que se pueden hacer desde la astrogenealogía, que es mirar desde la enfermedad para ver también desde dónde viene y desandar ese nudo, ¿no? Que fue quedando ahí. Bien. Así que estas serían las características de la memoria fuego. Yo traje acá para compartir un power con algunas imágenes para analizar algunos personajes un poco. Vamos a ver si lo puedo pasar. Como para que haya más referencia, ¿no? Espérate que esto que se suba. Que acá hay que tenerle... Ahí está. Sí. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la memoria fuego. Acá traje la carta de Volodymyr Zelensky, aprovechando que es una figura que está ahí al tope del escenario, y que está encarnando también la figura del héroe, ¿no? En este momento. Acá tenemos en su carta, espérate que voy a estar el puntero láser. Bien territorial, bien territorial. Sí. Fíjate que, bueno, tiene su, digamos, acá ya tiene su sol en Acuario, su luna en Leo, su ascendente Capricornio, pero vamos a los elementos. Y para hacer el cálculo, Cora, de Los elementos. trabajamos con Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. No utilizamos ni ascendente, ni nodos, ni quirón. Así que solamente
solamente con eso. Entonces vamos a ver que en Leo tiene Marte, Luna, Saturno, que son 3. Tiene Neptuno en Sagitario, son 4. Tiene 4 elementos en fuego. Y tiene, como verán acá abajo que puse, memoria bifásica, porque tiene 4 elementos en fuego, pero también tiene 4 en aire. Fíjate que tiene el Sol y Venus en Acuario, Júpiter en Géminis y Plutón en Libra. Entonces esto se llama memoria bifásica. Quiere decir que tiene tanto la misma cantidad de elementos para 2 memorias. En esta oportunidad vamos a trabajar la memoria fuego. Después, a lo mejor si nos sobra tiempo podemos ver aire, pero al aire se lo dejé para otro personaje. Y tiene falta de agua. Agua tiene acá... No tiene agua. Acá tiene Urano en Escorpio. Ah, Escorpio. Bien, sí. Entonces, sí, no tiene, sí, tiene muy poca agua y tierra, ¿no? Tiene muy poca. Ausente es cuando realmente no hay ningún planeta. Nada, perfecto, eso es importante. Bien, Sí, bueno. sí. Sea poco no quiere decir que no haya. Fíjate, vamos a leer un poquitito acá lo que revela la historia, ¿no? Zelensky revela la historia familiar del Holocausto. Si bien anteriormente se sabía que los miembros de la familia del presidente fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, ahora él comparte nuevos detalles. Y él se crió como un hablante de ruso, nacido de padres judíos en 1978, en la ciudad más grande del centro de Ucrania, que no voy a saber leer cómo se dice. No importa. Se conocía como la República Socialista Soviética de Ucrania. Su padre, el profesor, era profesor, un científico informático, que dirige el Departamento de Cibernética y Hardware de Computación en la Universidad Estatal de Economía y Tecnología de esa ciudad, y su madre, una ingeniera jubilada. El abuelo de Zelensky, que se desempeñó como coronel junto a sus 3 hermanos en el Ejército Rojo de la Unión de República Socialista Soviética, fue el único de los 4 jóvenes que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, ahí ya tenemos el arquetipo del guerrero, los que murieron y el que quedó, ¿no? Entonces esto está ahí como muy... hasta ahora solo se sabía del bisabuelo de Zelensky y de 3 tíos abuelos que murieron en la guerra. Durante una entrevista a CNN, el presidente reveló que sus 2 bisabuelos paternos fueron asesinados en el Holocausto. O sea que esta familia tiene una carga muy grande con respecto a ese tema, ¿no? Su padre, él cuenta esto sobre su abuelo y su madre murieron en un terrible incendio. Los nazis incendiaron todo el pueblo donde vivían y donde nació mi abuelo. Zelensky también reveló la existencia de parientes lejanos en Estados Unidos, Polonia e Israel. Ahí vemos también los inmigrantes, ¿no? Los que se tuvieron que ir. Anteriormente se sabía que su padre no le permitiría aceptar una beca de educación para estudiar en Israel, después de que aprobó la prueba de inglés como lengua extranjera a la edad de 16 años. Aunque más tarde obtuvo una licenciatura en Derecho, hizo su carrera como comediante en televisión y cine. Esto más bien, ya se los adelanto antes de contarles, tiene que ver con la memoria de aire. Después de ingresar a la política, en 2018 fue elegido presidente de Ucrania al año siguiente. Y fíjate que la fuerza que tiene este personaje, porque no solamente está hablando en nombre de su familia, sino en nombre de su país, ¿no? Él se está tomando este lugar de reparar una injusticia también, ¿no? Y de hablar en nombre de los muertos de guerra, y personificando todo ese arquetipo también, ¿no? Así que bueno, ahí lo tenemos a él para mirarlo desde un lugar diferente que no es hablando de estos temas políticos, ¿no? Y más que podríamos analizar. Muy bien, si nos pasamos a la memoria tierra, que va a tener que ver con los signos de Tauro, de Virgo y de Capricornio, vamos a estar hablando, como decía antes, del linaje femenino, de la abuela y de la mamá. Y los representantes del sistema son las mujeres, pero las mujeres con autoridad. Las lealtades a las que se puede hacer referencia es la de chivo expiatorio, ¿no? A mí me toca ser el que pague por las deudas
de los otros del sistema, o también el arquetipo, digamos, la lealtad del sobreprotector, ¿no? Tengo que cuidar, tengo que proteger. La emoción, digamos, que está como emoción primitiva es la del miedo, la del dolor, la del pánico. Y los arquetipos es el arquetipo del terrateniente, del agricultor y del servidor. ¿Qué es lo que busca esta memoria? Es tener la sensación de seguridad, ¿no? Que se pudo haber perdido claramente en otras generaciones anteriores, ya sean pérdidas materiales o también pérdidas afectivas. La cuestión es proteger al sistema, ¿no? Y también puede ser el desarraigo, ¿no? Sí, El sí, desarraigo de ir, por ejemplo, que la mayoría de nuestros ancestros han vivido, el tener, o me han quitado mi lugar, si venimos de familias originarias, o si venimos de familias de inmigrantes, he tenido que irme de mi lugar, que tiene que ver con la sensación de anclaje de raíz, ¿no? sí, claramente. Y fíjate que nosotros, ¿no? Como pueblo argentino, que es un pueblo que está hecho a base de inmigrantes, el árbol del sistema de Argentina está con eso, ¿no? Con la carencia del que se fue sin tierra y de que vino y le hicieron el cuento con la tierra, ¿no? Porque con esa idea que vengan a poblar, a poblar, que le vamos a dar un pedazo de tierra para que tengan su campo. Eso también hubo mucho por ahí, ¿no? Mines, esto que hablas tiene que ver cuando hay predominancia o carencia, es decir, el tema de la memoria por falta o cuando hay una preponderancia de tierra, que estaría mostrando. Esto es cuando hay una preponderancia. Cuando hay una ausencia es el que no pudo sostener la materia, el que se quedó sin, el que tuvo problemas alimenticios también, ¿no? Que se puede ver en esto, no me puedo sostener el cuerpo. Digamos, la ausencia es eso, no hay, ¿no? No hay, Se quedó sin. sí, Estos son los que de alguna manera representan el arquetipo. bien, bien. Los ancestros, ya sea que los ancestros hayan sido los terratenientes o los agricultores, o que la persona a la que se le analiza sea un terrateniente o un agricultor, o alguien que tenga que ver con viviendas, con terrenos, con la materia, ¿no? Una huerta que trabaje con la transformación de la materia. Las cuestiones que tienen que ver con Tauro, con Virgo y con Capricornio. ¿no? Esto así como bastante a grandes rasgos lo estoy diciendo. Fíjate que los asuntos y los embrollos son las propiedades, ¿no? Cómo se ganó el dinero, cómo se sintieron o no de valiosos, ¿no? Porque también cuáles son los valores que encarna el sistema y las carencias, ¿no? Que Y son Tauro, Venus. claro, sí, sí, sí. Sí, claramente. Y Y Capricornio representa la estirpe, muchas veces. La claro, estirpe, sí. sí, sí, Mantener como sostener la estirpe, de no el perderla. statu quo familiar, ¿no? Seguir sosteniendo el nombre de ese que llegó alto, ¿no? Da talentos como la capacidad de ahorro, la disciplina, la autoridad, ¿no? Que eso también se corresponde con Capricornio. Y si vamos a cómo se puede esto también ver en el cuerpo con algunas dificultades, pueden ser problemas de piel, que también son las vinculadas con Capricornio, las articulaciones, los huesos, la boca, la garganta, los intestinos, ¿no? También las cuestiones de Virgo. Y fíjate que traje acá como ejemplo, como esta es una energía femenina, digamos, de principio femenino, que aplica para personas, ¿no? Porque también acá tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos, que no somos solo hombres y mujeres, sino que somos personas en las que tenemos predominancia de principios. Entonces acá traje de Wanjari
Matajai, no sé tampoco si se dice así, que ella fue la primera mujer africana en haber también, que fue una ecologista y una activista política, ¿no? Antes de mirar la carta voy a leer el resumen de esto para que después veamos en lo suyo, ¿no? Nacer mujer en la Kenia colonial de los años 40 del siglo pasado no parecía ser la mejor carta de presentación para Wangari Maathai. Las hijas de campesinos, desde acá aparece el campesinado, los dueños de la tierra, las hijas de campesinos de etnia Kikuyu, como Wangari, estaban abocadas a trabajar en los campos, recoger la leña y acarrear agua. Pero Wangari tuvo suerte porque pudo estudiar. Y eso no solo cambió su vida, sino la de miles de mujeres africanas. Bióloga, ecologista, activista política incombustible, su visión consistió en unir la ecología y el desarrollo sostenible con la democracia, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Entonces ella como sintetiza, ¿no?, todo el principio de esta memoria, el hecho de haber pertenecido a la tierra, al campesinado, la capacidad de observación de dónde estuvieron las mujeres del linaje, ¿no? No solo la de su familia, sino la de África, ¿no? Se convirtió en la primera mujer de África Central y Oriental en obtener un doctorado, fue la primera mujer jefa de departamento, profesora, al mismo tiempo que fue germinando su activismo ecologista, y según sus propias palabras dice: durante mi trabajo como científica aplicada a la investigación de los problemas alimentarios, emprendí estudios sobre el ciclo de la vida del parásito que se transmitía a través de las garrapatas, y mientras recogía muestras me fijé en que los ríos iban llenos de limos. Aquello no sucedía cuando era pequeña, había poca hierba y no contenía nutrientes necesarios, el suelo no cumplía sus funciones. Las consecuencias de esa reflexión las observó claramente en las demandas de las mujeres campesinas con las que tenía contacto. Estas mujeres comentaban que sus arroyos se secaban, que sus recursos alimentarios eran escasos y poco seguros, y que cada día tenían que ir más lejos por agua o por leña. Su conclusión fue clara: muchos de los problemas de Kenia, y por tanto de sus mujeres, radicaban en la degradación medioambiental, y esa fue su lucha, ¿no? Entonces ella, digamos, promueve el recoger las semillas, el plantar árboles, para que todo el medio ambiente genere un empoderamiento y la capacidad alimenticia. Así que ella también, al igual que Zelensky, no solamente trabajan para el destino de su familia, sino para el destino colectivo, ¿sí? Total. Bien. Están ahí al servicio del destino colectivo. Si querés, Mine, podés contarlo, porque tenemos que encajar para que pueda subirse bien el video, podés contarlo, la historia, para que sea más dinámico y no nos detengamos tanto. Total, después las personas lo pueden leer. Bueno, dale. Igual me parece que vamos a andar bien con el Bueno. Fíjate, la memoria aire, que también es de linaje masculino, se relaciona con los bisabuelos, y sobre todo con hombres que fueron geniales, o con hombres que se destacaron por ser revolucionarios y originales, ¿no? En esto tenemos la memoria, el signo de Géminis, de Libra y de Acuario también, que aporta esas características. Hay una lealtad que es la lealtad al excluido del sistema, ¿no? Y las ovejas negras, que serían acá. También hay una emoción primitiva, que es la de la compulsión y la de la ansiedad. Y acá tenemos los arquetipos como el maestro, como el mercader, como el orador, el peregrino y el erudito. Ya te digo, como esto puede ser que estuvo en los ancestros y que la persona a la que le analizamos la carta repite, y que se presenta claramente en características de la persona. Lo que se busca es el conocimiento, porque quizás haya un lema en la familia que es solamente serás importante si sabes, ¿no? Si sabes. También es hablar en nombre de los que no pudieron decir, ¿no?
Y acá tenemos entre los asuntos y las necesidades lo que digamos, lo que quedó en el aire, en el sistema, lo que no se pudo recuperar, la palabra también como honor, ¿no? Y los síntomas que van a estar afectando van a tener que ver con los bronquios, con el cerebro, enfermedades mentales del olvido, ¿no? También enfermedades mentales del Muy olvido. acuario. Sí, Muy sí, acuario. sí, sí. También, viste que cuando, por ejemplo, las personas con Alzheimer, también se puede ver que si hay predominancia de este sistema, porque ellos están hablando también en nombre de los olvidados del sistema, ¿no? Y Entonces, viste que el Alzheimer va para atrás. Las personas con Alzheimer tienen un registro nítido, claro, del pasado. sí, Quedan anclados ahí. se borra la memoria del presente y van al pasado, y también en nombre de, bueno, acá nadie se acordó de nosotros, dicen los otros, así Claro, que vos olvídate para que en ese olvido estemos todos, ¿no? Como incluir a esos que quedaron afuera. También puede haber, bueno, como ya decían, los bronquios en los pulmones, y da también como capacidad de oratoria y capacidad para el canto. Si lo vemos como, viste, decía en la memoria bifásica de Zelensky, que él también tiene memoria aire, bueno, tiene su capacidad de oratoria, también ha sido actor, es impresionante la capacidad verbal que tiene de ponerse ahí, ¿no? Y de hablar en nombre de, ¿no? Este es un personaje, lo hablaba los otros días con los chicos de los cursos, que marca un nuevo liderazgo, ¿no? Una nueva forma de hacer. Fíjate que él está teniendo el tránsito Saturno. del Urano enfrente de su Urano natal. Sí, pero está Eh, Saturno al lado de su Sol. Y tanto Zelensky como Boric en Chile, los dos Acuario, son personas jóvenes con un nuevo paradigma en no solo mi país, sino todos, una nueva humanidad. A mí me llama mucho la atención eso porque está tomando esta energía, se está viendo en lo colectivo esta energía Acuario de decir, bueno, y Saturno está ayudándolos muchísimo como para afirmarse desde este nuevo lugar y comprometerse a nivel social y colectivo. Me llama mucho la atención eso. sí, el Saturno, enfrente del Saturno natal, digamos, y el Urano enfrente del Urano natal, Los ¿no? 44, los famosos 44 años que son la crisis existencial en donde yo tengo que enfrentar mis propios límites y ser quien quiero ser. Ahora el nodo sur también en esto, ¿no? Como soltando todos estas cuestiones vinculadas con el pasado, ¿no? Para, bueno, sacarlo como de raíz, como un rayo fulminante, ¿no? También. Sí. Fíjate sobre la cúspide también de la 10. Y bueno, y teniendo en cuenta también esto suyo de la memoria aire, también, ¿no? Podemos ver esto acá de él. Traje a cuento también, ya que están ahí como, como puestos al servicio del destino colectivo, ¿no? También la carta de Putin, que Putin también tiene memoria aire, ¿no? Fíjate que acá tiene Sol, Saturno, Neptuno y Mercurio en Libra en la 12, y la Luna en Géminis en la 8, o sea que todo el aire que tiene es aire de casas ancestrales. Esto es quinta, sexta generación, y esto, la casa 12 que guarda los miedos hasta la 12 generación, ¿no? Estos sí que son los olvidados del sistema. Y de paso que él también tiene como mucho de esto viste que apareció una mujer que dice ser su madre, que él la quiere dejar en lo oculto, que no quiere, hay mucho de oculto, ¿no? Fíjate la luna Claro. en Géminis, ¿no? Como dos madres también ahí. Sí, y Libra, que fundamentalmente es cuidar las formas, Sí, esas formas que tienen que ser calladas, porque es como no queda bien. Y bueno, no nos olvidemos que Putin esto lo había hecho en unos videos,
la luna nueva en Aries y la que va a ser la luna llena en Aries, pone al descubierto viejas heridas y por eso puede ser que Putin se sienta muy desvalido, desprotegido desde el contexto, o que salgan a la luz temas de heridas. Sí, claro. Y a la vez, fíjate, ¿no? Todo esto en la casa oculta, él también fue miembro de la KGB, con Mercurio acá en Libre, investigando cosas, ¿no? De servicios secretos, ¿no? También, fíjate, acá en conjunción con Neptuno, como que también este Mercurio no fue tan fuerte, porque se dice que él hacía investigaciones que no llegaban a ningún lugar, ¿no? Como que estaba ahí en ese momento, ¿no? Que puede tener que ver también acá con esto, las Sí, limitaciones vinculadas a la o la figura incapacidad de decirlo de manera clara, ese Mercurio en Libra con Neptuno, quizás muy intuitivo, muy de meterse en esos recovecos, pero la imposibilidad de expresarlo de una manera clara, porque y acá está... la figura del padre, ¿no? El padre ahí, la conjunción Saturno con el Sol, y esto también viene del linaje, las figuras masculinas como ocultas. Acá hay algo interesante en su historia, porque su abuelo fue el cocinero de Lenin, y entonces eso también está como genialidad, ¿no? Como algo, y se dice, hay una frase de Lenin que dice, todo cocinero debería ser un gobernante, ¿no? Algo así, y como esa frase aparentemente se la asignó a su abuelo, y después en el linaje del cocinero hubo un gobernante, ¿no? Que es él. Así que fíjate el poder de la palabra, ¿no? El darle la palabra como honor, ¿no? Te la hago valer, ¿no? Y entonces está ahí también como eso, ¿no? Él tiene una historia ahí también bastante compleja. También son personajes que están al servicio del destino colectivo. Todo lo que sea que hagan son catalizadores. Las personas que están en el gobierno, nos decía el profesor Enzo de Paola, son catalizadores, nos movilizan para salirnos de lugares, ¿no? Entonces, los gobernantes tienen como una carga muy grande del colectivo, wow, que es muy pesado todo lo que les corresponde, ¿no? Independientemente de sacarlo del juicio del bien y del mal. No, Pero es el reflejo de lo que somos como pueblo. Bueno, en este caso de Putin tiene a Plutón en casa 10 en la conjunción a su medio cielo en Leo, viene de una jerarquía, es decir, viene a movilizar ciertas jerarquías, ¿no? En Leo. Y claro, hay generación que ya se está yendo también del gobierno. sí, total, Porque, esto de perpetuarse en el poder de manera inamovible. claro, porque estuvieron, esto a mí también me resulta bastante interesante porque estuvieron en el poder, digamos, las generaciones de Plutón en Leo, el Estado soy yo, ¿no? Total. Como un La- rey también, como un rey que nadie me puede mover hasta que me muera. Tiene mucho esto, ¿no? Perpetuarse. Después la generación del Plutón en Virgo, que quedó como más buscando un cierto orden en el sistema, pero que medio pasa a perfil bajo, medio que como casi nada, hice como casi nada. Y ahora, cuando empiecen en escena, por eso Zelensky es como un personaje protagonista, como el primero que sale ahí a la palestra, por eso también tiene su grano en 10, ¿no? Y con el Plutón en Libra, que es el Estado es con el otro, ¿no? Soy yo pero con el otro, habla en nombre del pueblo. Entonces creo que esta generación, él el primero y como dando muchos lineamientos para otros liderazgos, va a traer generaciones de otros políticos, ¿no? Estos los Bien. de Plutón, luego, bueno, ya se están yendo. Sí, por suerte. Ahí hicieron lo que Ya está. bastante berrinche, viste que. Basta. Bueno, ¿y qué Bueno, nos falta? Agua. sí, espérate que paso para acá. No sé cómo estamos con la hora. Justo para que empecemos con el agua, porque arrancamos. Sí.
un Bueno, ratito. para la memoria agua, que se corresponde también con, voy a salir de acá, se corresponde también con un linaje femenino, habla más bien de la madre, de las parejas previas, de las parejas, es como más cercano estos representantes, las parejas previas, las parejas actuales, también los hermanos y también los hijos. Habla de las mujeres sensibles, de los hermanos que están presentes y de los que no nacieron, ¿no? Las lealtades también es como a las víctimas del sistema y a los salvadores, ¿no? Ahí tenemos también la energía pisciana. La emoción primitiva también es la alegría, la tristeza o la angustia. Los arquetipos son el de la monja, el del sacerdote, el del mago, el del poeta o la poeta, el del sanador, la sanadora. Y va a estar hablando de la familiaridad, de los secretos, también de la familia, de los abusos y de la sexualidad. Los asuntos y los embrollos van a tener que ver también con las relaciones de pareja, con los abusos, las historias de mujeres abusadas y los abortos espontáneos o los abortos provocados. Da talentos para la música, para las dotes histriónicas, vocación de servicio también y fotografía. Y los síntomas pueden ubicarse en los riñones, o en los ovarios, o en la próstata, o en los testículos. Y para esta memoria traje el ejemplo de Simone de Beauvoir, que me pareció bastante interesante también como representante para el principio femenino, porque ella trabaja desde su lugar para deconstruir una historia, ¿no? Ella sí que vino a borrar una raya grande del código de barras impuesto en lo social, ¿no? Fíjate que ella tiene Luna, Marte y Saturno en Piscis, y tiene también y Neptuno en Cáncer, tiene 4 elementos, 4 sí, planetas en elemento agua, ¿no? También, bueno, acá en casa 8 y casa 4 estarían estos, así que es el hogar, también las cuestiones con la sexualidad, la mirada como disolvente, ¿no? De lo que ha sido la sexualidad, en esta oposición acá con Urano, como para traer también una novedad con respecto a este tema. Ella, fíjate qué interesante lo de ella, porque la conocemos como una activista feminista, pero mira esto, ella es hija de Georges Bertrand de Beauvoir, que trabajó un tiempo como abogado, y se casó con François Bressoir, bueno, no sé cómo se lee el nombre. Sí. Ella tiene una hermana pequeña, y después de la Primera Guerra, el abuelo materno, que era presidente de un banco, presenta la quiebra, lo que precipitó a toda la familia en el deshonor y la vergüenza. Como consecuencia de esta ruina, los padres de Simón se vieron obligados a abandonar la residencia y a trasladarse a un apartamento oscuro situado en un 5º piso sin ascensor, y la madre que había, el padre que había planeado vivir con el dinero de su esposa y de su familia, vio sus planes defraudados. La culpa que sintió la mamá no la abandonó nunca a lo largo de su vida, y la dote desaparecida se convirtió en una vergüenza familiar. Pero vos Entonces, sabés, Mines, que cuando yo veo la carta y veo la casa 8 con Neptuno en Cáncer, es la pérdida del dinero, no solo el tema de sexualidad, el dinero de la familia se disuelve, recursos compartidos, la quiebra sí, de los ancestros. ahí la voy a poner de nuevo. Y Claro, fíjate que, impresionante, ¿no? Que están en fíjate una que, oposición. claro, y de pronto, ¿no? De pronto, ¿no? En las dos, en la casa de los recursos, y a la vez con el nodo norte también, ¿no? Como esto era necesario, este camino de la Claro, familia. como para no vivir de lo que me dejaron, para no vivir de mis abuelos, es decir, vas a tener que crear Y tus propios acá recursos. por otro lado tiene Venus Quirón, ¿no? Como la herida de la desvalorización y la herida de lo femenino, y vine a sanar con esto, ¿no? Acá también con su oposición a Júpiter, entonces ella genera como una gran sanación también desde ese lugar. Y fíjate que en un fragmento de uno de sus textos, ella dice que la mujer es como
un objeto despreciable, ¿no? Porque debe haber visto como que su mamá fue usada tanto por su abuelo como por su padre, para sus propios beneficios. Y eso, bueno, cayó hondo, y ella sale en defensa de todo esto, de dibujarse desde el rol femenino, ¿no? Entonces ahí también como ella también trabaja al servicio de su familia, del abuso, porque esto es un abuso, con respecto a los recursos, eh, bueno, y después plantea todo esto que es suyo, pero como una gran explosión para lo que él representa lo colectivo, ¿no? Sí, como que los valores que tuve que cultivar van a representar los valores de todo un colectivo femenino también, ¿no? Esto de que sea útil para otros, que no para mí, porque me pasó a mí. Bueno, esa es la enseñanza de ese Venus Quirón que tiene y ese Urano en Tauro, en Casa 2. Impresionante. Sí. Bueno, pues, acá Bueno, entonces estaríamos llegando a finalizar con este mensaje de las memorias. maravilloso, Mines. Bueno, genial que cada uno pueda ver. Una pregunta te hago, pregunta que puede hacer cualquiera de la audiencia. Si yo tengo, suponte, 4 planetas en agua y 3 en aire o en cualquier otro, no es bifásica, es decir, siempre se cuenta quien tiene más. Bifásica es si tengo 4 y 4, si tengo 3 y 3. Bien, es bien exacto, por así decir. Exacto. Porque a veces, entonces, siempre voy al que tengo más, y si no hay ausentes, no se ve como carencia, o sí se puede ver como que falta algo. Tengo uno solo, por ejemplo, de cualquiera tengo. Bien, ¿Sí? Para que sea memoria ausente no tiene que haber el elemento, no tiene que estar el perfecto. elemento. Bien, perfecto. Bueno, excelente para que cada uno vaya a su cartita a revolver. Esto es el pequeño, es como una Un pizquita. bomboncito para un rato. Sí, y es mucho como nos invita a revisar algunos aspectos de nuestros antepasados. Y bueno, y Mines, vos hacés la lectura de carta astrogenealógica, así se diría. Sí, claro. Claro, porque en la carta se hacen estas miradas para ver después, en función de la dificultad que está teniendo la persona, cuál es el embrollo que le genera el conflicto, para si la persona decide hacer algo para reescribir el guión, entonces se constela la carta astrológica y se empieza el trabajo de integración y de reconciliación y de reparación también para el sistema, porque cuando decidimos hacer cambios del guión, estamos también reparando. Exactamente. Y a mí me gusta mucho la palabra reconciliación, Sí, sí, sí. porque me da más que aceptación, que está hasta demasiado trillada, para mí la palabra reconciliación me permite abrir el corazón y decir, estamos todos. Ahora Totalmente. estamos todos y vamos. Tomar lo que fue, que vino así porque tenía que venir así, que si llegó a nosotros en este momento es porque tenemos muchas herramientas para hacer algo con eso, y bueno, y hay que hacerlo, ¿no? Acompañarnos en el proceso de desandar los nudos con paciencia. Ayer mientras pensaba en esto, se me vino una imagen de mi mamá y de mi papá, que ellos eran muy compañeros, y mi mamá le gustaba mucho tejer, ¿no? Y mi papá le ayudaba a hacer el ovillo con la madeja. Mi mamá compraba la madeja, entonces ella tenía la madeja y él hacía el ovillo. Y hacía un ovillo como en forma de huevo, le ponía los dedos en las puntas y le quedaba como un huevo, ¿no? Y cuando había un nudo, mi papá tenía mucha paciencia para desatar ese nudo. Y cuando no se podía, se cortaba. Pero se abrían las hebras y se volvían a enlazar y a enroscar las hebras. No se ataba un nuevo nudo, ¿no?
porque mi mamá siempre decía que los nudos parecía como de lana vieja, y entonces la trama nueva tiene que estar sin nudos. Y eso me gustó mucho, que me haya venido esa imagen. De Maravilloso. Hermoso ejemplo. Bueno, Mines, se está acabando así. Gracias, gracias, gracias. Hermoso tema. Hermoso tema. Bueno, y la pueden encontrar en Instagram, @MinesPernuzzi. Bueno, en Facebook, donde quienes estén interesados en esta carta. Gracias, gracias, Mines, por estar. Gracias, amiga, te quiero. Te mando un beso y me siento muy honrada de que me hayas invitado. Un beso también para todos. Que sea para bien. Chau, chau. Gracias.